Nikan Mopawa! Bueno, esto fue un fragmento de Camaxtli Yoxipa. La canción se llama Memorias de la Náhuac. Es un grupo de death metal folk de Guanajuato. Muchos no saben, pero en México y en toda Náhuac hay muy buenas bandas de death metal, incluso de rock. Pronto voy a ir subiendo más bandas, recomendaciones. Buenas noches, compañeros anahuacas. Ayer expliqué por qué nos debemos autodenominar anahuacas. Hoy voy a tocar un tema que muchos me han preguntado cuando se vienen a tatuar conmigo. ¿Qué opinas tú de los sacrificios? Ahí ya voy a explicar mi punto de vista. Pero antes de hablar de los sacrificios, primero tendremos que hablar del hispanismo, porque no podemos explicar muchas de las razones por las que existen tantas difamaciones en nuestra cultura sin antes saber la fuente y la procedencia de todas estas difamaciones, y todas estas difamaciones provienen del hispanismo. El hispanismo es un movimiento cultural, sociológico, que trata de centralizar el pensamiento español. Trata de sostener que los países hispanos no deben negar sus raíces culturales hispanas. Uno de los principales argumentos que les va a decir cualquier persona hispanista que sobrepone la cultura hispana por encima y de las culturas anahuacas, que dice que nos trajeron civilización, que nos trajeron paz, que nos trajeron desarrollo. Y bueno, todo este movimiento cultural hispanista pues viene desde la conquista. Prácticamente se empezaron a instaurar instituciones en México educativas, otras, porque ya había, pero ahora unas hispanistas, que pues traían toda esta corriente de pensamiento. Partiendo de esto, podemos entender que existan dos corrientes de pensamiento, la hispanista y pues la no hispanista, ¿no? La indigenista, la nahuaca o independentista, la que no quiere que España tenga una influencia sobre nuestra historia. Y bueno, pues ya aclarado, podemos adentrarnos bien a el tema de los sacrificios. Eh, para empezar, yo les sugiero que investiguen acerca de una cultura, la que ustedes quieran, pero que sea de algún pueblo originario, llámese Wixárika, lacandones, mayas o nahuas de Guerrero, mazatecos, de la Mixteca, cualquier cultura, investiguenla por su propia cuenta. Yo les recomiendo, hay un documental muy bueno de los lacandones. Yo les propongo también que demuestren en base a esas culturas si hay algún indicio de esta brutalidad mezquina con la que nos describen en los libros de historia. A diferencia de un vestigio que queda de la cultura hispana, que es las corridas de toros. Las corridas de toros es el sacrificio de un animal de manera salvaje y brutal. En cambio, las culturas de la náhuac tenemos un residual de nuestra cultura ancestral, que es esta ley religiosa de no lastimar a un animal o un perro, porque te impedirán o no te ayudarán en tu camino hacia el Mictlán.
por eso es algo religioso, porque trasciende a la muerte. Es como un pecado capital para la religión católica. En la religión católica, si no cumples con alguno de los mandamientos, no vas a ir al cielo. En la religión de la náhuac, si tú lastimas a un animal, a un perro, una mascota, no te va a ayudar a cruzar. Y esas son algunas evidencias que sobreviven hasta la actualidad, hasta estos tiempos contemporáneos, y que nos hablan acerca de las dos culturas, de la de Hispania y la de la náhuac, y que son rituales que prevalecen hasta hoy en día y que pueden demostrar y aclarar un poco acerca de lo que son las culturas. Creo que eso desmitifica un poco la creencia hispanista que nos educaron, con la que nos educaron, acerca de la violencia y el salvajismo de las culturas de la náhuac. Pero tenemos más evidencias. Otra podría ser la... Pero ¿por qué las armas? El maquiahuitl, que era la espada mexica, era de obsidiana, madera, una tabla de madera con piedras de obsidiana para afiladas para cortar la carne. Pero todo era por una razón. Para las culturas de la náhuac, en especial para los mexica, morir al filo de la obsidiana era un privilegio. Morir al filo de la obsidiana te otorgaba la vida eterna junto al sol. Ibas directo junto con él a recorrer su trayecto. Entonces el punto del maquiahuitl se me hace muy similar a una arma japonesa, de la cultura japonesa, que es la katana. La katana tenía el objetivo de matar al individuo con el menor dolor posible. Pues son similares en el aspecto de que la katana tiene un destino noble, al igual que el maquiahuitl. El maquiahuitl manda directo al cielo, más privilegiado, a Lomeyoacán, a los guerreros que mueren por su filo. Otra de las similitudes entre el maquiahuitl y la katana, pues es el boken. El boken es la espada de madera samurái. Es una espada con el mismo peso que una katana, de madera de roble o encino, que se usaba de manera militar. De igual forma, el maquiahuitl en algunas ocasiones se usaba sin obsidianas e incluso se libraban batallas, guerras completas, campales, con el puro maquiahuitl sin obsidianas, es decir, que todo terminaba en... ¡Puro macanazo! Tenemos algunos otros ejemplos que demuestran su avanzada civilización en la manera en la que libraban algunos conflictos territoriales. Y pues estoy hablando de las famosas guerras floridas. Ok, floridas. Son guerras que se libran con una sola pelea, una batalla entre dos individuos sobre estos discos gigantes que hemos visto en algunos sitios arqueológicos. Sobre estas guerras floridas, pues todavía tenemos evidencias actuales acerca de este tipo de resolución de conflictos. Por ejemplo, está la Tigrada de Guerrero, en donde un día al año tienen permitido resolver sus conflictos, además de hacer un ritual sagrado. Y cómo, pues así, de manera simple, en un tiro de soldados, en un tiro limpio, en una pelea completamente justa, de dos personas de la misma edad y misma complexión, en las que la sangre que cae a la tierra es para agradecer y para pedir lluvia. Otra forma en la que se resolvían conflictos bélicos era en el famosísimo juego de pelota, el tachitl. Para esto tenían toda una cosmovisión impresionante. Del juego de pelota o tlachitl, sabemos que es el juego más antiguo de la humanidad, el juego establecido, unos 1000 años antes que los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, ya estaba establecido como un juego organizado entre varias naciones. Hasta el momento han sido encontrados aproximadamente 1300 canchas de juego de pelota de tlachitl, desde Paraguay hasta Arizona.
O sea, imagínense la inmensidad de esta tradición en la que también se usaba para resolver conflictos bélicos, conflictos territoriales. Todo se resolvía en el famoso juego de pelota, en el que curiosamente a los que ganaban se les sacrificaba. Y precisamente muchos arqueólogos de la hispanidad tienen conflicto con esta relación de los sacrificios y los ganadores del fuego. Se les hace ilógico porque no tienen una visión anahuaca, porque están tratando de ver los sacrificios desde una visión occidentalizada. Pero a ver, analicemos las evidencias. Tenemos a una sociedad enorme que abarcaba desde Alaska a la Patagonia, en la que tenían todo un sistema para resolver conflictos sin necesidad de derramamiento innecesario de sangre, en el que la muerte era el premio, era el privilegio. Para los arqueólogos hispanistas es importante siempre remarcar el salvajismo de las sociedades anahuacas, aunque la evidencia demuestre lo contrario. Es importante porque es la manera en la que ellos justificaron la invasión. Entonces, como podemos ver, la mirada occidental de nuestras tradiciones siempre los va a conflictuar. ¿Cómo podemos ver a la muerte como algo positivo, como algo glorioso, como algo beneficioso? Eso es lo que no les puede caber en la cabeza, no pueden razonarlo. Pero pues muestra de el gran amor que le tenemos a la muerte es la festividad del Día de Muertos, el Día de la Muerte grande y el Día de la Muerte chiquita, que originalmente se festejaba un 20 días, una y 20 días la otra. Y pues sí, hablo del Micahuitlontli y el Jue Micahuitlontli. Son festividades en las que se festeja, se venera a todos nuestros muertos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Es un reencuentro con ellos para glorificarlos. Y en algunas comunidades, en algunos pueblos, sigue festejándose de la misma forma, con la veintena tradicional de 40 días. Imagínense, fiesta de Día de Muertos 40 días, ¡puf! Chingón. Y dentro de estas festividades, una de las más chingonas que puede haber en México es la de Pomuch, en Campeche, Pomuch, búsquenlo así. En esa fiesta en particular, lo que hacen es desenterrar a los muertos. Así es, desentierran a sus seres queridos, le llaman limpieza de huesos. Y lo que hacen es desenterrarlos para limpiarlos, rasparles la carne, desempolvarlos y colocarlos en altares. Sí, los mismos altares que ponemos en todo el país con calaveritas de azúcar y de amaranto y de chocolate. Ahora, pues estamos estableciendo un ritual de la muerte, un ritual fúnebre. Los arqueólogos hispanistas usan un argumento para aseverar que existieron miles de millones de sacrificios en el Anáhuac. Y el argumento que ellos utilizan es que cada que encuentran huesos en algún entierro, exhuman algunos huesos y los encuentran con marcas de cuchillo de obsidiana. Eso a ellos les hace pensar o afirmar que fueron sacrificados o que su carne se usó para consumo. Saltándose, por supuesto, las evidencias de estas tradiciones, que son tradiciones orales, eh, y pues obviamente agregándolas al beneficio de la colonización del hispanismo. Por eso asevero que son arqueólogos hispanistas. Por eso el movimiento hispanista no está a debate, no es un tema que esté a debate. Hay muchas evidencias que demuestran su influencia en nuestra cultura desde hace 500 años. Para eso voy a dedicar todo un video para saber desde cuándo se instauró y de qué forma. En conclusión, los sacrificios es un tema muy extenso y que obviamente apenas se está desarrollando porque mucha información se nos ha ocultado. Hasta donde podemos ver, la cultura de la náhuatl idolatraba a la muerte al mismo nivel que la vida, no como en Occidente que sobrevaloran la vida. Pues bueno, esos son algunos datos duros de los sacrificios, la cosmovisión anahuaca y
Hay mucho tema todavía para contar. Por ejemplo, acerca de los niños que eran sacrificados a Huitzilopochtli, la mayoría o todos, en su mayoría, tenían deformidades craneales, de la cual podríamos sacar algunas hipótesis y pues desarrollar un poco más este tema si es que les agrada. Pero pues estos son algunos datos duros de su cosmovisión, cómo veían ellos los sacrificios, lejos de la mirada occidental, ¿no? Así que ya saben, decolonícense, somos una raza, somos un solo pueblo, ¿no?